Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Reumatología, el presidente, el doctor Navarro, por haberme permitido contar eh, esta, estas evidencias sobre el lúpus eritematoso sistémico y lo nuevo que va a venir en esta enfermedad en los próximos años. Pocas enfermedades que vemos los reumatólogos tienen un perfil tan heterogéneo como el lúpus eritematoso, donde influyen muchísimos factores en el desarrollo y la perpetuación de la enfermedad, ¿no? Hoy en día, gracias a las nuevas líneas de investigación, hay una carrera loca por conseguir bloquear los fallos biológicos que se han encontrado en el lúpus eritematoso sistémico. Y vamos a ver después una serie de bloqueantes de dianas terapéuticas donde vamos a encontrar contra las células dendríticas, contra las células B, contra las células T, etc. Y muchos tratamientos binarios. Esto es una clasificación de las armas que tenemos contra esta enfermedad a día de hoy. En los últimos 20 años, solo un medicamento, el belimumab, se ha incluido en esta lista. Luego, son medicamentos muy antiguos y con una más que limitada actuación en el lupus. Empecemos un poco con las novedades que ha habido en este último año en esta enfermedad. Bueno, esto va a ser lo que vamos a ver en cuanto a múltiples moléculas y dónde actúan. A finales del año pasado, una nueva evidencia en este ensayo donde se aceptaba el belimumab para tratar a pacientes con lupus y nefritis lúpica. En este estudio se demostraba que era moderadamente eficaz el tratamiento estándar, añadirle belimumab, que los pacientes que estaban solo con su tratamiento estándar. Lógicamente era una mejoría bastante moderada, aunque era significativa. En estos casos, como veis, a 104, es decir, a 2 años, hay una mejor respuesta en los pacientes que se le ponía belimumab, lo que pasa es que era una respuesta bastante escasa. También sobre el mismo fármaco, ha habido también mucho más reciente, en febrero de este año, ha habido una revisión importante de Cochrane, ¿no? Y bueno, sigue la línea que estoy hablando, el belimumab es útil la reducción de las dosis de esteroides. El belimumab también aporta muy pocos efectos secundarios más a la terapia del lupus y infecciones serias, pues prácticamente igual que la terapia convencional. También se ha visto discretamente superior también en unos valores también muy moderados en cuanto a la mejora del LDI a las 52 semanas, el LDI 2K. Y también en los PRO, de una forma también muy moderada. Y ya mucho más reciente, en el último EULAR, eso se acaba de celebrar hace un mes, esta pauta en cuanto no novedosa, que es la combinación de tratamiento en pacientes con lupus grave, nefritis lúpica, de belimumab y rituximab. En estos casos se utilizan primero 2 pautas habituales de rituximab, 1 gramo, de 15 días, y posteriormente se utiliza durante 2 meses belimumab a 10 miligramos cada 2 semanas, para terminar hasta el año de tratamiento utilizando belimumab cada 4 semanas. Esto se ha visto unos resultados más prometedores también en los casos de nefritis lúpica y de brotes agudos de lupus severo. Entrando ya en las moléculas que están por venir, la primera que os voy a hablar es el atacicept.
El atacicept es una molécula binaria, es una proteína de fusión que actúa sobre el estimulador de células B y actúa sobre el ligando inductor de proliferación. ¿Vale? Es una molécula que ya hace tiempo lleva ensayándose en el lupus, ya están los estudios en fase 3 pues avanzados. Actúa bloqueando el BLyS y bloqueando el APRIL, es el ligando de proliferación y el estimulador de células B. Por esto, esta doble mecanismo va a producir una no producción de toda la cascada de citoquina que produce la célula B. En los estudios, ya a 24 semanas, 6 meses, del atacicept se demuestra mucho más efectivo que los placebos sobre el índice SLEDAI 2K. La otra molécula que también está en fase 3 muy avanzada es el anifrolumab en pacientes con lupus. ¿Qué es el anifrolumab? El anifrolumab es un anticuerpo que actúa sobre el receptor del interferón 1. Inhibe la unión del interferón tipo 1 sobre su receptor. Es un poco como mecanismo ya habitual que vemos en otros biológicos en diversas enfermedades reumáticas. Bueno, esto es un poco mecanismo de acción del anifrolumab, actuando sobre la cascada del interferón y actuando sobre la misma, ¿no? Lo que hace es bloqueando la cascada del interferón, lo que no va a producir toda la respuesta que se produce como consecuencia de el aumento de expresión de los interferones. Hay estudios también, se publicó este año en Lancet. Vemos que a las 12 semanas no hay prácticamente ninguna mejoría con el placebo, pero ya a las 24 y 52 semanas al año hay una mejoría muy importante de toda la actividad del lupus, fundamentalmente del SLEDAI 2K, de la respuesta en los pacientes. Los problemas del anifrolumab son aquellos reflejados de lo que tienen los inhibidores de los interferones, es decir, la producción de herpes. Por eso este producto ha estado o está mucho tiempo, digamos, sin seguir en avance en su desarrollo y no ha sido aprobado, y se siguen haciendo estudios en el control del herpes que en estos pacientes se producen fundamentalmente. Otro tipo de molécula ya un poquito más alejada es el rosivafub. ¿Qué es el rosivafub? También se está probando actualmente en lupus. Es un anticuerpo biespecífico, o sea, binario, que actúa sobre el coestimulador inducible y el factor activador de células B. ¿Vale? Es decir, actúa también a 2 niveles. En estudios previos, este es un fase 2 que estamos realizando, se ha demostrado que es más eficaz que si actúan sobre las sustancias que actúan sobre el inhibidor del activador de células B por separado o aquellos que actúan sobre el ligando del coestimulador inducible. Vemos aquí en esta que actúa aquí a nivel de la interacción del coestimulador inducible sobre las células B y actúa también aquí sobre el factor estimulador de células B. También la quinasa tiene un amplio recorrido en esta enfermedad y se están haciendo múltiples. Nosotros estamos participando, por ejemplo, en esta fase 3 de una molécula muy conocida en reumatología, que es el baricitinib, ya en fase 3 muy avanzado. De hecho, ya prácticamente se está acabando. Este lo conocemos porque llevamos muchos años utilizando en artritis reumatoide. Es un inhibidor selectivo de la llanduquinasa 1 y 2. En vista de esto, también actúa sobre interferón tipo 1, la interleuquina, como otra citoquina, y se ha visto que puede ser favorable en el lupus eritematoso. Esta es
La hipótesis de trabajo que si bloqueamos con el baricitinib la JAK1 y JAK2, estamos bloqueando el interferón alfa, interferón gamma, la interleuquina 6, favoreciendo la interleuquina 10, inhibiendo 12 y 23. Hay estudios ya en fase 2 sobre cómo actúa el lupus y vemos que hay una reducción de los niveles de desleday 2K en pacientes con baricitinib, sobre todo con 4 miligramos. Otra quinasa que también se está desarrollando en la totalidad de enfermedades reumáticas, pero específicamente en el lupus, es el branebrutinib. El branebrutinib es una BTK, es una quinasa de Bruton y juega un papel fundamental en la formación de anticuerpos. También en la activación de citoquina como la interleuquina 6 y el interferón alfa, mediante la señalización de los receptores de la interleuquina 2 y de la interleuquina 3A por inmunocomplejo. La hipótesis espera que la inhibición de la tirosina de Bruton, la BTK, bloquee la señalización y las funciones de las células B, dependiendo del agotamiento, dependiendo del antígeno, sin agotar las células B. Esto sería, aquí actuaría el branebrutinib, las BTK, actuando sobre toda la cascada inflamatoria que va a producir todo tipo de interferones. Otra molécula, otra quinasa binaria también, a doble ciego de esta quinasa, es el brepocitinib, que también se está desarrollando en el lupus. Este es un potente inhibidor de la tirosina quinasa y llanuquinasa, es una quinasa binaria, con muy buen perfil de selectividad sobre otras quinasas humanas. Esto inhibe prácticamente toda la citoquina que está mediada por JAK1 o tirosina quinasa 2. Inhibe los interferones e inhibe las interleuquinas. Es un mecanismo similar a lo que hemos visto, ¿no? Esta actúa a través de JAK1 quinasa 1 y tirosina quinasa 2, actúa sobre la vía STAT. Y por último, otra también quinasa muy curiosa, la SIC quinasa, la quinasa inducida por sal. Esta es de Galápagos. Esta tiene un mecanismo dual, es una serina treonina oral de pequeña molécula de la quinasa inducida por sal 2,3. Esto es un interruptor molecular en el control de producción de citoquina pro y antiinflamatoria. En principio, esta quinasa bloquea la producción de citoquina proinflamatoria y aumenta los niveles de citoquina antiinflamatoria como la IL-10, mediante la activación de macrófagos y células dendríticas. Esta sería cómo actuar fundamentalmente a través de la proteína de superficie CRF3, produciendo el aumento de la secreción de IL-10. Ese es el objetivo fundamental. Esto se ensayó hace muchos años en el mundo. Un producto totalmente diferente y que hay una gran expectativa es el cenerimod. Estamos participando en este ensayo 2B. ¿Qué es el cenerimod? El cenerimod es la enfibrosina 1-fosfato. Y esto juega un papel fundamental en el tráfico de linfocitos. Y es la que regula la salida de los linfocitos de los órganos linfoides primarios y secundarios dependiendo del receptor. Cenerimod es un modulador selectivo del receptor. Activo por vía oral, bloquea la salida del linfocito de los órganos linfoides, lo cual reduce la masa linfocitaria, tanto B como T, en circulante. Este efecto es farmacodinámico, es decir, que se mantiene mientras se esté dando la administración. Una vez que se suspende, es reversible. Esto hace sobre todo que no aparezcan linfocitos en los tejidos inflamados, evitando toda la cascada con lo siguiente.
Esto es un poco así, en un tejido que está afectado, el cenerimón produciría la inhibición de la llegada de los linfocitos, por lo tanto se bloquearía cualquier cascada inflamatoria. Otra molécula también es una molécula, el recombinante de la interleuquina humana 2. Este es un recombinante pegilado, sabemos que es pegilado, que aumenta el tiempo de actuación de la interleuquina humana 2 y del receptor de la interleuquina, con la capacidad de promover la expansión y activación de células T reguladoras y no actúa sobre las células T convencionales. Hay estudios previos de estos fármacos en oncología. Hay uno, el Afdeleuquine, que se utiliza en neoplasia metastásica. En dosis baja revierte la deficiencia de IL-2 y las células T reguladoras. Este es otro, sería con este nombre, el NKTR358, actuaría la unión entre la interleuquina 2 y el receptor de la interleuquina 2. Hay estudios previos ya de esta molécula en lupus en pequeños números de pacientes que en 12 semanas reduce mucho los flares, los brotes de los pacientes con lupus. Y por último vamos a hablar de las moléculas que actúan sobre las células dendríticas, de las células dendríticas. Vamos a hablar primero de este producto de Biogen, el B059. Es un anticuerpo humanizado que se une al antígeno de la célula dendrítica a través de un receptor inhibidor de la proteína de superficie CD303. Esta solo se expresa en la célula dendrítica placoide, demostrando disminuir fundamentalmente la producción de interferón, así como otras citoquinas inflamatorias. Bueno, este es el mecanismo. Esto sería la función normal de una célula dendrítica que actuaría sobre la superficie con la producción de interferón. Si bloqueamos aquí en la proteína esta de superficie, pues con este producto no se va a producir la cascada inflamatoria y no se va a producir la salida de la célula dendrítica, no se va a producir la salida de interferón. Es un mecanismo de acción único. Hay algunos estudios, participamos en un fase 1, algunas cosas con biopsias espectaculares en cuanto a la reducción a nivel cutáneo de la inflamación de la piel afectada, la piel lúpica afectado por lupus, ¿no? Esto es lo mismo, actúa sobre esta proteína y va a inhibir la producción de interferones y otras respuestas. Y por último, otra molécula también muy novedosa y que puesta mucha esperanza es el Dasdilimab. Es de Biela. El Dasdilimab es el primer anticuerpo monoclonal de su clase. Es un monoclonal afucosilado para que actúen durante más tiempo, específico contra la interleuquina de transcripción 7. La interleuquina de transcripción 7 se une a la célula dendrítica que conduce al reclutamiento de macrófagos y natural killer, induciendo la apoptosis y la reducción del número de células dendríticas. Este es el mecanismo. Aquí actuaría la IL-7 y aquí bloquearía la reunión entre el natural killer y la célula dendrítica, produciendo la apoptosis y la muerte de la célula dendrítica. Aquí lo vemos bien, como el natural killer actuaría a través de la interleuquina de transcripción 7, a través de la célula dendrítica, y va a producir toda serie de sustancias, interferón, TNF, interleuquina 6, que va a dar lugar al daño sobre los tejidos. Si bloqueamos mediante este anticuerpo afucosilado esta unión,
prácticamente se va a producir la no cascada posterior de esta sustancia. Y nada más, muchas gracias. El objetivo de esto es poneros en conocimiento de las nuevas moléculas que se están desarrollando, que estamos desarrollando ahora mismo en el lupus, que hay una infinita carrera loca por nuevos mecanismos y que muchas de estas en pocos años serán las armas que podamos utilizar en esta enfermedad. Nada más. Muchas gracias.